os preocupa saber cuál será nuestro futuro? ¿Qué nos va a deparar el mañana? Yo creo que estas preguntas y muchas más nos las hemos hecho alguna vez. Y quizá ahora mismo te las estés planteando, porque para esto nos hemos venido de congreso. Y es normal que a todos nos inquiete el saber qué será de mí el día de mañana. Es algo que no se puede controlar, pero lo que sí es cierto es que nada ni nadie nos podrá robar jamás el protagonismo de nuestra vida, de tomar las decisiones que creamos más oportunas y de conducir nuestra historia por las sendas que nos lleven a conquistar el proyecto de nuestra felicidad trazado con sentido y con verdad. Y para ello necesitamos un escenario, unas infraestructuras de servicio que nos garanticen una buena salud mental, porque solo así sabremos que nuestro bienestar y nuestra plenitud estarán asegurados. Y para tratar en profundidad el tema de esta reflexión, hemos convocado a nuestra primera mesa de ponentes a unos invitados que saben mucho de cómo debe ser ese entramado de infraestructuras que se pongan al servicio de la salud mental para conseguir el mejor bienestar tuyo y mío. Ellos son doña Ana María Pérez, directora territorial de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas; don Adrián Santos Pérez, concejal de Urbanismo de nuestra ciudad; don Juan Francisco Pérez, coordinador del Servicio de Salud Mental de la Generalitat Valenciana; don Luis Bañó, presidente de CERMI de la Comunidad Valenciana, quien no ha podido acompañarnos físicamente, pero mantendrá su intervención de manera telemática al final de este congreso; y por último, don José Conrado Moyá, como personal asesor del Síndic de Greuges. Modera la mesa Irene Ruiz, de la Fundación Adiem Sentit. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un fuerte aplauso. Hola, buenas. Claro, Daniel, que nos preocupa ese futuro. Bueno, antes de todo, aclarar, Ana, que ha sido un error de último momento y por eso no aparece tu nombre y al contrario sale el de Luis Bañó en la mesa, ¿de acuerdo? Disculpa por parte de la organización. Claro, Daniel, que nos preocupa nuestro futuro. ¿Y a quién no? Por eso nos sentamos a esta mesa, para hablar de futuro y de escenarios e infraestructuras que nos van a ayudar a conseguir ese futuro, a que sea posible. Por eso dialogamos con nuestros invitados y nuestras invitadas. Vamos a empezar con Adrián. Adrián, para conseguir estos objetivos necesitamos escenarios. ¿Y quién mejor que tú para poder saber cómo los podemos hacer de la forma más necesaria y óptima para mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Vale? Sí que nos planteábamos cómo pueden colaborar los ayuntamientos para que las infraestructuras de los servicios públicos contribuyan a la salud mental de los ciudadanos. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que esto es una labor de todas las administraciones, no solamente de la administración local, pero desde luego los ayuntamientos tenemos un papel fundamental porque somos el eslabón final, ¿no?, cuando se llega a la construcción de las infraestructuras. Es verdad que con tantos años de no legislar en este sentido y que la parte urbanística esté desfasada, pues ha hecho que a día de hoy no haya sitios exclusivos para este tipo de infraestructuras. Y hay que un poco, de alguna manera, buscarlos a través de las compatibilidades que pueda haber con usos que son del suelo que son parecidos, ¿no? Se nos ha hecho difícil porque yo creo que no solamente por la búsqueda del lugar idóneo para las infraestructuras, sino también porque a la hora de implantar, y eso lo sabéis perfectamente en ADIEM, las reticencias que pueda poner el entorno en base al desconocimiento absoluto que se tiene sobre las enfermedades, ¿no?, mentales. Así que yo creo que
Los ayuntamientos tenemos mucha responsabilidad porque somos el contacto directo con el ciudadano, somos los que os podemos ayudar de alguna manera a trasladar cuál es la problemática a los ciudadanos y poner en valor lo que estáis haciendo día a día. Y desde luego la ayuda fundamental es la búsqueda de suelo, de generar unas bolsas de suelo en toda la ciudad que puedan ser destinadas a este tipo de equipamientos, porque si no tenemos esa capacidad de poner ese suelo a disposición de otras administraciones o bien de las asociaciones que os dedicáis a la salud mental, pues no habrá centros donde se pueda tratar a las personas con problemas de salud mental. Es una ardua labor porque ya digo que no hay un uso específico para esto, pero yo creo que con la voluntad de cualquier administración local se puede hacer las dos cosas, que es esa concienciación al ciudadano y esa visibilidad que le puede aportar el ayuntamiento a las asociaciones, y sobre todo la reserva de suelos para que en un futuro se puedan ir implantando este tipo de infraestructuras que son tan necesarias hoy día. Muchas gracias, Adrián. Estaremos de acuerdo también en que la arquitectura tiene un efecto positivo en la salud mental, siendo una herramienta clave en la recuperación de las personas, que promueve los espacios sociales y afectivos. Como arquitecto, que sabemos que eres arquitecto, ¿qué características arquitectónicas y urbanísticas deberían tener los centros de atención a las personas mayores o con diversidad funcional para que sean centros más inclusivos? Pues es una respuesta difícil, porque yo creo que cuando estudias arquitectura nadie te enseña a hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que son investigaciones posteriores y trabajos posteriores los que hacen que el contacto directo con las asociaciones pues haga que sepas cómo proyectar un proyecto de estas características. Sí que hay estudios y sí que hay profesionales, hay varios profesionales que han estudiado sobre esto, Steve Lundon y Anthony Antonov, que ha hecho algún estudio y marcan como 5 pilares fundamentales para que los centros tengan las necesidades que se requieren, ¿no? Y yo creo que la arquitectura puede ser terapéutica, yo creo que eso todos podemos estar de acuerdo en que la arquitectura, cómo se diseñe, puede ayudar muy mucho a cómo se desenvuelva la gente dentro de esas infraestructuras, y la realidad es que esos 5 pilares son que sean espacios abiertos, que tengan zonas de interacción entre los usuarios, que los usuarios tengan su coto de independencia, o sea, dentro de esos espacios que haya una parte de independencia para los usuarios, y yo creo que el más fundamental de todos es el contacto con el exterior. Estamos acostumbrados a que los centros de salud mental o los hospitales sean espacios casi cárcel, ¿no? Que te encierran y que no tienes ni contacto e interacción con otros pacientes, que realmente estás metido en la habitación y no sales. Y una de las cuestiones que es fundamental para el bienestar de las personas que están en los centros es el contacto con el exterior. Por eso que la mayoría de proyectos que son pioneros hoy en día, que están en comunidades como Cataluña, que están yendo un poco a la vanguardia, están generando espacios con patios interiores, con jardines, con conexión directa de la habitación al espacio exterior. Yo creo que esas cuestiones hacen que, pues que la habitabilidad y lo que es el estar dentro de un centro de estos se sienta como prácticamente estar en tu casa o estar en un espacio muy agradable, muy habitable. Eso es lo fundamental. Yo creo que los centros, yo diría que el 100% de los hospitales o de los centros están hoy en día obsoletos porque no es agradable estar en ningún sitio de estos, y yo creo que tenemos una labor, ahí hablo ya como arquitecto, ¿no? que fundamental, de concienciación, de generar espacios que realmente sean cómodos y que estés a gusto, ¿no? Cuando estás en esos espacios. Y ya digo, no es una cosa fácil de legislar, porque dependiendo de si es una patología o si es otra, lo que es las necesidades varían, pero desde luego hay cosas que son fundamentales, y es evitar y quitar el modelo antiguo de centros e ir a centros mucho más inclusivos que conlleven este tipo de pilares. Estamos completamente de acuerdo, y con el objetivo de mejorar y atender la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas de Alicante, ¿qué necesidades de infraestructuras se están planteando desde el Ayuntamiento para el futuro de la ciudad? Vale, pues es otra pregunta compleja, porque las infraestructuras sanitarias no son competencia del ayuntamiento, pero sí que es verdad
que ahora mismo estamos en una revisión de plan general y creo que es la oportunidad perfecta para que nos planteemos de una manera decidida que se reserve suelo para que se pueda construir y quede esto programado a futuro, ¿no? La falta de planificación que se ha hecho durante tantos años en ciertas materias y en el urbanismo de la ciudad. Tenemos un plan general del año 86 que inviabiliza muchos de los proyectos que se puedan presentar. Yo creo que la oportunidad ahora es que el Ayuntamiento planifique esa disposición de suelos para que intervenga quien intervenga, porque yo creo que esto tiene que ser una unión entre todas las administraciones, se puedan construir esos centros. Es la oportunidad ahora idónea. El Ayuntamiento está colaborando con ADIEM para conseguir que ese centro salga adelante. No ha sido fácil, yo creo que los caminos, cuando la línea no es recta, se hace complejo, pero siempre se llega al final. Yo creo que vamos a conseguir entre todos que tengamos el primer centro en suelo público, y yo creo que eso es, pues, que espero que otras administraciones también ayuden y que consigamos que todo salga adelante. Así que muchas gracias. Vale, interpreto ahí que hay un compromiso, ¿verdad?, por parte del Ayuntamiento y por tu parte como político que eres y como responsable de este ámbito, ¿verdad?, que estamos hablando. ¿Ese sería tu compromiso por tu parte y por parte del Ayuntamiento? Sí, obvio. Yo creo que no es solamente un compromiso político, yo creo que es un compromiso de la administración local. Yo no creo que ningún partido político que pueda gobernar el Ayuntamiento, y más estamos aquí todos los signos políticos representados, ese es el compromiso, yo creo que de la política de esta ciudad, y es conseguir que esto sea una realidad y que gobierne quien gobierne este Ayuntamiento. El plan general es una cosa que trasciende a muchos colores políticos, porque no es una cosa inmediata, es una cosa que se irá aprobando y que probablemente no estén las mismas personas que iniciaron el procedimiento. Así que yo creo que no solamente mi compromiso como concejal de urbanismo a día de hoy, sino que yo creo que el compromiso de la administración representada por todos los colores políticos que tenéis hoy aquí, eso hace que tengáis la certeza de que sea un proyecto a futuro y que el compromiso sea firme por parte de todos. Muchas gracias. Recogemos este compromiso delante de estas personas. Yo quería también escuchar lo de la primera piedra, pero ya no se lo he conseguido arrancar, pero vale. Y muchísimas gracias por su participación. ¿De acuerdo? Ahora pasaríamos con Ana María. ¿Vale? Hola, buenos días, Ana María. Sí que querría preguntarte, con la situación actual de la pandemia que hemos vivido, ¿cómo van a mejorar los servicios sociales específicos de salud mental grave, dada esa situación, dado el cambio que ha habido y todos esos casos que han ido surgiendo a lo largo de la pandemia? Vale, hola, buenas. Bueno, no lo ha comentado, pero yo aquí no vengo en nombre propio como directora territorial, sino que vengo representando al director general de infraestructuras, Enrique Juan, que no ha podido estar con nosotros hoy. ¿Vale? Y bueno, yo no sé si voy a ser capaz de contestar a las preguntas que me hagas, porque bueno, cierto es que en las territoriales nos movemos en otro nivel, que no es el nivel que a lo mejor es el de esta mesa. Y si podéis volverme a preguntar. Sí. A ver, ¿se me oye? Sí. ¿Cómo van a mejorar los servicios sociales específicos de salud mental dada la situación actual? Vale, vamos a ver. La apuesta de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas es clara en los temas de salud mental. Ahora mismo se ha pretendido darle una consistencia al sistema con el concierto social para que las entidades sin ánimo de lucro, que sois los que mejor conocéis a los usuarios y mejor podéis gestionar muchas veces todos los recursos, pues podáis participar y que no del concierto social para tener servicios de calidad y no estar sometidos a la competencia de los servicios privados y tal, ¿vale? Por otra parte, a través del
del contrato programa que se hace con los ayuntamientos, pues la implantación que se inició el año pasado de los ASEM, los servicios específicos de atención a personas con enfermedad mental, es un inicio y están por consolidarse, pero también es una apuesta clara. El Pla Convivint, también, que para la generación de espacios, por el que está apostando la Consellería muy fuerte, y que bueno, tengo por aquí el dinero que está previsto invertir en ese plan, y que ya se están haciendo muchas cosas. Ya, por ejemplo, el año pasado pues pudimos abrir el CEM de Alcoy, que dices, bueno, pues hacía 40 años que no se abría un centro público para enfermedad mental, y por fin se logró abrir. Tenemos previsto ahora que ya se ha licitado pues un centro de día y un CEM en Denia, que ya está adjudicado, y en pocas semanas empezarán las obras de construcción. Son apuestas muy decididas, y lo que está claro es que los centros tienen que funcionar con un nuevo modelo de atención residencial. Tienen que ser centros próximos a las personas, integrados en la comunidad, y desde luego los que llevamos ya años en el tema de servicios sociales venimos diciéndolo ya hace mucho tiempo, que no podemos tener una pirámide invertida, donde los recursos de último nivel, como son las residencias, tengan mayor dotación que los que son recursos preventivos y de primer nivel. La pirámide tiene que ir tal cual, con ayudas más importantes en los primeros niveles, que pretendemos a través de los ASEM, a través de los centros de día y tal, para culminar en el último nivel, porque muchas veces se precipitan ingresos en último nivel por falta de apoyo a las familias, y hay personas que podrían continuar en otros niveles de asistencia inferiores, y están en el nivel más específico por esas dificultades. Las infraestructuras que se están promocionando desde el Pla Convivint y en el decreto de tipologías que va a salir y tal, todas apuestan por un modelo, las residencias apuestan por un modelo convivencial de unidades de convivencia, unidades pequeñas, donde las personas pues puedan hacer pues una vida más doméstica, más familiar. Y bueno, pues no sé si he respondido a lo que me has preguntado. Sí, me ha respondido, y también me ha respondido a qué mejoraría en cuanto a la tipología de recursos sociales, ¿vale? En la salud mental grave, por esas unidades de convivencia más pequeñas en las que se promueva la autonomía, ¿verdad? Vale, contando que, Ana María, la calidad de los servicios de salud mental depende de la investigación y de la formación permanente de los profesionales, ¿cuál es el reto más urgente y prioritario en este campo para dar respuesta a las nuevas situaciones que van surgiendo y que van a ir surgiendo? No lo sé. Vale. Es cierto que estamos hablando de que muchas veces la calidad de los servicios depende en gran medida a esa investigación, a esos datos, a esos porcentajes que están saliendo ahora, sobre todo de la pandemia, de personas que han necesitado apoyos en las unidades de salud mental como por primera vez, y también que los profesionales estén preparados para eso. No sé si desde Consellería se plantean algo. Bueno, desde nuestra Consellería, a través del IBAFIC, sí que estamos en contacto tanto con colegios profesionales como con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para temas de formación de profesionales. O sea, sí que estamos en contacto con esto, promoviendo actividades formativas para los profesionales, y también, bueno, cuando salen temas de concierto, por ejemplo, sí que obliga a las entidades a que tengan una formación permanente sus profesionales, y bueno,
bueno, pues sí que se están firmando convenios pues con colegios profesionales de trabajadores sociales, de educadores sociales, de técnicos de integración social para favorecer todo esto. Sí, estamos de acuerdo que sobre todo tras la pandemia y sobre todo con el paso y las redes sociales y todo eso, que lo veremos más adelante en otra mesa, pues las necesidades van cambiando y las situaciones van cambiando también. Muchas gracias, Ana María, por tus aportaciones, ¿vale? Que han aportado gran valor a este congreso. Siento no haber podido ayudar mucho más. No, sí que ha ayudado, sí que ha ayudado. Vale, ahora sería el turno de Juan Francisco Pérez. Lo he pillado bebiendo agua. Vale. Juan Francisco, ante el impacto de la pandemia, que también hemos vuelto a hablar, además ha sido algo que nos preocupa mucho, y usted como coordinador del Servicio de Salud Mental, le lanzo la misma pregunta pero formulada desde su ámbito, es decir, ¿cómo van a mejorar los servicios sanitarios específicos en salud mental grave dada la situación actual? Buenos días y muchas gracias por la invitación en primer lugar. Pues van a mejorar mucho. El efecto no lo vamos a ver inmediatamente, pero van a mejorar mucho. Acabamos de terminar la contratación de casi 250 profesionales. Claro, en salud mental no tenemos aparataje, no necesitamos TAC, ni aparato de radiografías, ni, bueno, analíticas sí, pero nosotros nos basamos en recursos humanos y en espacios físicos, ¿no? Acabamos de terminar, como digo, la contratación de casi 250 profesionales que se han repartido por todos los departamentos, que los hemos distribuido teniendo en cuenta varios criterios. Había una diferencia muy importante en la dotación entre departamentos. Había departamentos muy bien dotados de profesionales y había otros con una carencia terrible, ¿no? Este ha sido uno de los criterios. El intentar alcanzar mejorar la equidad, el facilitar programas o dispositivos que se estuvieran creando en algún departamento que nosotros pensábamos que seguían la línea de actuación de la Consellería, atender a determinadas poblaciones que en este momento lo están pasando peor, ¿no? Especialmente la población infanto-juvenil. En los últimos 20 años la demanda ha crecido muchísimo, pero es que durante la pandemia probablemente pensamos que las derivaciones se han triplicado con respecto al año anterior. También han aumentado, como sabéis, el número de autolesiones, sobre todo, espectacularmente. No tenemos muy claro, a falta de datos del INE que tendremos pronto de 2021, de momento no tenemos muy claro que haya aumentado de forma alarmante el suicidio consumado, aunque sí que ha habido algunos casos que han tenido mucha repercusión. Como digo, la población infanto-juvenil, población pues también abandonada entre comillas, ¿no? a la que en los últimos esto supone el incremento más grande de personal desde principios de los años 90, desde que se transformó el modelo manicomial, se transformaron los hospitales psiquiátricos, se instauraron unidades de hospitalización de agudos en casi todos los hospitales generales y se abrieron las unidades de salud mental. Antes había pues una red de salud mental que básicamente llevaban las diputaciones y bueno, entonces hubo un aumento importante de personal. Yo creo que este ha sido pues comparable a aquel, ahora que no sabría decirlo, pero estaremos en torno a un 20% de aumento. Ya digo, los recursos humanos muy importantes. Digo que el efecto tardará en verse porque la contratación se ha realizado durante el verano, se ha completado durante el verano y bueno, estamos todavía
Organizando, vamos a ver, tenemos como tres grupos de personal que hemos contratado. Bueno, otro de los criterios, se me ha olvidado y es muy importante, es favorecer la multidisciplinariedad. La salud mental no es cosa solo de los psiquiatras ni de los psicólogos clínicos, es cosa también de enfermería especialista y subrayo lo de especialista en salud mental, absolutamente necesario, y de trabajo social y terapeutas ocupacionales para aquellos recursos que lo precisen. En cuanto al trabajo social, nos dimos cuenta que había muchos departamentos, no solo muchas unidades de salud mental que no tenían trabajadora social, incluso varios departamentos que no tenían ninguna trabajadora social. Entonces hemos intentado que ahora tengan todos y bueno, el incremento ha sido similar, comparable en todos los grupos, pues un poco atendiendo a las ratios y a las condiciones de las que partíamos. Y por último, digo que el efecto se verá porque, por ejemplo, la contratación de enfermería especialista pues va a suponer un cambio en la atención. Decía que la primera tanda sirvió para reforzar aquellos sitios que teníamos más deficitarios y también para contratar gente para las USMIs, para las USMIAS, las unidades de salud mental infanto y adolescente. En un segundo grupo se contrataron gente específicamente para estas USMIAS. La idea es continuar, pero en el primer año se ha empezado por las 3 capitales y está previsto la creación de un hospital de día en un departamento de las 3 ciudades que sea supradepartamental, que cubra toda la ciudad. Y los departamentos que no tendrán este hospital de día han sido dotados de un equipo de intervención comunitaria, con la idea de pues que vayan a los domicilios, que se coordinen con educación, que vean a los pacientes graves con toda la frecuencia que precisan, desatascar un poco la lista de espera y la gran presión asistencial que están teniendo en estos momentos las USMIAS y abrir la asistencia al entorno del niño, al entorno del adolescente y coordinarse con todos los recursos que se encargan de su atención. El tercer grupo de contratación consiste en psicólogos clínicos para ayudar a la atención primaria, desde la unidad de salud mental, pero hacer de puente para tratar el trastorno mental común, que en estos momentos nos está colapsando, como sabréis, porque es noticia constantemente, el malestar emocional, social ha aumentado, las derivaciones también adultos han aumentado, y entonces pues se trata de apoyar al médico de primaria y darle herramientas, asesorar, realizar grupos con patologías menos graves y de esta forma también vamos a desatascar un poco la lista de espera y el colapso que tenemos ahora en las unidades. Entonces, ya digo, todo esto es muy reciente y tenemos que coordinarlo y ponerlo en marcha, pero desde luego creo que va a ser un cambio muy importante. Vale, muchas gracias, Juan Francisco. Aparte de ese aumento de recursos humanos para poder, como dice usted, desatascar esas listas de espera, ¿mejoraría algo en cuanto a la tipología de recursos sanitarios para la salud mental grave? Sí, cuando se cerraron los hospitales psiquiátricos no se tuvo la previsión de pensar qué iba a pasar con ellos. O sea, se crearon las unidades de hospitalización que sirven para agudos, para el momento del episodio agudo, de la descompensación, y se crearon las unidades de salud mental, pero en medio no hay nada. Entonces, nosotros hemos padecido siempre la ausencia, la carencia de recursos intermedios. Recursos intermedios pueden ser hospitales de día, pueden ser equipos comunitarios, hospitalización domiciliaria. Necesitamos esto, tenemos que ir hacia esto. Por eso, de momento lo hemos hecho para infantil y hemos también
priorizado a la hora de dotar personal. Uno de los criterios también ha sido ayudar a aquellos departamentos que iban a montar ese tipo de equipos. Infraestructuras. Básicamente son los hospitales de día y unidades de media estancia y quizá alguna unidad que atienda poblaciones específicas, trastornos de conducta alimentaria y trastornos de personalidad, que en estos momentos estamos teniendo un aumento importante. Vale. Y le lanzo también la pregunta que le lanzaba Ana María, que es que si la calidad de los servicios de salud mental depende de la investigación y de la formación permanente de los profesionales, ¿cuál es el reto más urgente, usted que está más a pie de calle, digamos, y prioritario en este campo para dar respuesta a las nuevas situaciones que han ido surgiendo? Sí, yo soy un defensor a ultranza del sistema MIR, PIR y EIR. Sobre todo que quiero subrayar la formación EIR y la suerte que hemos tenido de poder aumentar la dotación de enfermería especialista. Muchísima gente me pregunta, e incluso hasta directores de enfermería me han preguntado que por qué tiene que haber enfermería especialista en salud mental, ¿no? ¿Por qué no lo puede hacer una enfermera generalista? Yo he visto docenas de veces en mi hospital, como cuando una persona ingresada empieza a alterarse, la enfermera le dice o te callas o te ato. Bueno, para eso, por ejemplo, y para muchísimas cosas más, pero yo creo que ese ejemplo lo ilustra muy bien, porque la enfermera especialista sabe cómo tiene que hablar con él, cómo tiene que enfocarlo, cómo tiene que intentar la desescalada para que ese paciente no acabe agitándose, para que no haya que atarlo, y todo eso también va a suponer un cambio, muy importante. Formación. Perfecto, muchísimas gracias. Muy rápido. Psiquiatría infantil. Acaba de salir la especialidad de psiquiatría infantil. Seguramente tenemos un déficit en formación que estamos pensando la forma de subsanar. Vale, muchísimas gracias. Ahora mismo iría Luis Bañó, pero como lo ha comentado mi compañero Daniel, proyectaremos su respuesta a sus preguntas al cierre del Congreso. Damos paso a Conrado. Conrado, como vamos con el tiempo contra el reloj, al final ha sido el que menos tiempo vas a tener, pero sí que te pediría que para empezar, sí que nos gustaría conocerte un poco más y saber qué es el síndic, cuál es su objetivo, porque muchos, a lo mejor aquí presentes, no terminamos de tener claro lo que es. A ver si va. Bueno, buenos días a todas y a todos y muchas gracias por invitar a la Fundación ADIEM, por invitar a la institución del Síndic de Greuges a participar en este congreso. Bien, el Síndic de Greuges es una institución que, como bien dices, es a veces poco conocida, ¿no? Es el alto comisionado del SCORS Valencianes para la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en materia de los derechos reconocidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y con un encargo muy concreto. En la nueva ley del síndic que se publicó en el 2021 hay un encargo preferente que es la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, ¿no? Así se le dota de capacidad para ejercer como defensor de los derechos de la infancia. Pero como digo, con una especial atención al resto de situaciones de vulnerabilidad, entre las que se encuentran la diversidad funcional, la salud mental, la pobreza, etcétera, etcétera. Sí que nos gustaría conocer, ahora que ya tenemos más o menos claro, cuáles son las quejas más destacadas, dada a la importancia que tienen para las personas con problemas de salud mental, y cuál es esa respuesta o solución que nunca llega, que estamos aquí esperando pero nunca llega. Bien, bueno, el Síndic de Greuges lleva años ya trabajando en
el tema de salud mental. Fijaros, ahí os he puesto simplemente dos informes especiales que se tramitaron ante el SCORS, unos del 2007 y el otro del 2016, pero habitualmente tenemos dos posibilidades de trabajo. Una, cuando nos llegan quejas por parte de usuarios, familias, profesionales, etcétera, vienen a instancia de parte que llamamos, o promover nosotros mismos informes o quejas de oficio. Habitualmente el síndic tiene una acción proactiva y hemos abierto muchas quejas de oficio sobre el tema de la salud mental en general, de la salud mental de adultos, la infantil, etcétera, ¿no? Básicamente os he puesto aquí algunas de las que hemos abierto en los últimos años. Las últimas vienen un poco al hilo de lo que es esta mesa, porque han sido objeto de informes por queja de oficio ante el déficit de recursos residenciales que tiene el sistema social y también el sistema sanitario, que esa es una de las cuestiones que me imagino que ahora podremos hablar. Pero como veis, hay un número importante de iniciativas adoptadas por el síndic para tratar el tema de la salud mental. Vale. ¿Qué servicios o situaciones en salud mental requieren de mejoras de carácter urgente? Mire, yo he intentado hacer aquí pues como unos asuntos prioritarios, ¿no? de cuáles son los asuntos que nos han ocupado más en los informes últimos que hemos hecho, ¿no? Tenemos el tema de la planificación, ha sido una cuestión persistente, quiero decir, hemos visto cómo se han elaborado planes diferentes desde la Consejería de Sanidad y desde la Consejería de Igualdad hasta el último plan conjunto que efectivamente sí se elaboró entre el 2018-2022, el plan estratégico de atención integral de atención a la salud mental. Lo que sí hemos denotado en los análisis que hemos hecho de la información que nos remite la propia Consejería, nuestras quejas siempre se basan, o los análisis que hacemos son en base a las informaciones que recibimos de las administraciones a las que preguntamos, ¿no? Un déficit reconocido incluso de evaluación de los planes que se hacen, ¿no? Es decir, repetimos, o se elaboran planes pero que no están fundamentados en evaluaciones de planes anteriores, con lo cual en muchas ocasiones pues vemos ahí una falta de coordinación que sería imprescindible subsanar, ¿no? Que se hacen esfuerzos en creación de comisiones conjuntas, en el tema de salud mental es conjunta entre sanidad, igualdad y educación fundamentalmente, y bueno, se va avanzando en ese tema, pero es uno de los, como digo, de los asuntos que nos ha preocupado. La regulación o la actualización de la normativa que regula los recursos residenciales es otra de las cuestiones. Tenemos una orden que regula las condiciones de habitabilidad, las condiciones de personal y los modelos de intervención, que es, si no recuerdo mal, del 2007, con lo cual absolutamente fuera de actualidad, ¿no? Está la Consellería de Igualdad nos ha indicado que efectivamente están realizando la actualización de un decreto de tipología de centros, que Ana María ha comentado también, de que están en ese proceso. Es un proceso complejo porque además, si no recuerdo mal también, por la información que hemos recibido, no solo afecta a salud mental, sino que afecta a todos los sectores, discapacidad, infancia, mujer, etcétera, ¿no? Con lo cual lo hace especialmente complicado, ¿no? El tema cuando hablábamos de equipamientos aquí en es otro de los asuntos que nos ha motivado nuestra intervención. La
la falta de recursos, la falta de plazas, las famosas listas de espera para poder ingresar en centros residenciales o en viviendas tuteladas, ¿no? Hemos querido, y yo creo que es importante ver la respuesta de una forma integral, ¿no? Quiero decir que aquí las dos consellerías, los representantes de las dos consellerías que han hablado, yo creo que lo han dejado clarísimo. Quiero decir, hay una falta de recursos, es insuficiente la dotación de recursos, tanto en los recursos de ámbito sanitario, que llegan hasta las unidades de salud mental, las de infantil, etcétera, las unidades de hospitalización psiquiátrica, etcétera, pero luego también está, digamos, la atención que a largo plazo requieren respuesta de ámbito residencial, de inserción laboral, etcétera, que compete, digamos, a la Consellería de Igualdad, con lo cual tenemos una doble competencia, sanidad, igualdad, pero que no cabe duda que tienen que ir de la mano sí o sí, porque el crecimiento tiene que ser conjunto, ¿no? Un ejemplo claro, que es decir que en el análisis que hicimos de este año, en el año pasado, perdón, en el 2021, pero que concluimos en el 2022, solo en la provincia de Alicante había, bueno, los centros residenciales, los CEM, y las viviendas tuteladas, la disponibilidad de plazas que existía en el momento que nosotros acabamos el informe, que fue en mayo-junio de este año, era el 100% de ocupación, lógicamente, pero además había, bueno, pues un número de personas pendientes de ser admitidos a estos recursos que sobrepasaban los 800, ¿no? Claro, nosotros en nuestras resoluciones no optamos por reclamar un aumento de plazas desorbitado, sino todo lo contrario, un crecimiento equilibrado que permita la movilidad, o sea, el dar respuestas atendiendo a la evolución clínica de las personas, ¿no? Quiero decir que estamos viendo que en los CEM, en otro informe, en este que habéis visto al principio del año 2016, pues la estancia de las personas en estos centros era muy larga, incluso entraban con edades muy tempranas y permanecían durante mucho tiempo, y en muchas ocasiones los propios profesionales de los centros nos decían que no proponían o no podían proponer la baja o el alta, mejor dicho, en el CEM porque no habían recursos intermedios. Se ha comentado y estamos un poco en esa situación de decir, bueno, pues cuando dices, vamos, esta persona está en un momento de su evolución clínica que le permitiría utilizar un recurso más normalizado, etcétera, más normalizador, no hay disponibilidad de recursos y por lo tanto permanece en el centro como el único espacio que le garantiza su nivel de residencial, ¿no? Esta es una cuestión que nosotros insistimos, y estoy un poco mezclando ya respuesta a pregunta, pero insistimos en que efectivamente se tiene que dar un crecimiento importante en este tipo de recursos, pero de una forma integral. Es decir, no podemos ir, si no modificamos las dinámicas que tenemos en este momento, el crecimiento de plazas residenciales sería infinito, porque si no hay salidas, si no hay respuestas intermedias, nunca daremos respuesta suficiente a la demanda residencial que nos puede ir llegando, ¿no? Bueno, hay algunas otras cuestiones que nos han ocupado en estos informes, es decir, ¿qué hacemos con estas personas que están en lista de espera, esperando plaza residencial, pero que están en su casa, y que de alguna manera se tiene que supervisar qué tipo de intervención se está realizando? Porque si no tenemos suficientes recursos en el ámbito sanitario, de unidades de salud mental, suficientes psiquiatras o suficientes tratamientos psicoterapéuticos, etcétera, pues ¿qué está ocurriendo con esta persona? ¿Quién hace el seguimiento? ¿Cómo se está interviniendo? Es verdad que se está desarrollando desde el sistema de igualdad, de servicios sociales, los servicios de salud mental a través del contrato programa que están llevándose a cabo por parte de los ayuntamientos, y que la última información que tenemos es, bueno, son servicios que se implantan en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y que de los 54 previstos ya estaban en marcha más de 30, con lo cual quiero decir que en ese punto también vamos avanzando y efectivamente la respuesta tiene que ser equilibrada
porque no podemos pensar exclusivamente, sino iríamos al modelo de los 90, ¿no? Hemos desmontado una cosa para hacer el circuito para llegar al mismo sitio, ¿no? Bueno, hay temas más específicos, ¿no? El ingreso de personas tuteladas o cuando hay autorizaciones judiciales de ingreso que no se ejecutan de forma inmediata y que para nosotros también es un problema que debe ser subsanado de forma inmediata también, ¿no? Y luego otro de los asuntos que para nosotros, en cuanto que garantiza los derechos reconocidos en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, de cambiar el modelo sustitutivo de la capacidad jurídica por el modelo de apoyos, ¿no? También a la Consellería ahí se le está insistiendo en que revise y promueve el tema de la incapacitación judicial. Hay mucha gente todavía con incapacitación judicial y con tutela, es decir, un modelo sustitutivo de capacidad jurídica cuando tanto la Convención como la modificación civil de la legislación civil en nuestro país ya orienta a medidas de apoyo y más a la figura de la curatela más que de la tutela. Sabiendo usted, como me ha dicho, muy bien dicho, que está al corriente de todo, cuál es la situación actual de centros y servicios y planteándonos que los propios trabajadores decían que no pueden dar esas altas, ¿los recursos residenciales actuales cree usted que responden a la promoción de la autonomía? Yo creo que es evidente por lo que he dicho que no responde. Es decir, es que no solo es porque no puedan salir. Yo creo que hay que todo lo quiero decir que hay que salir de esta encrucijada en la que estamos desde una perspectiva integral. Quiero decir que no podemos pensar solo en los recursos residenciales o solo en el crecimiento de las unidades de salud mental, los profesionales y tal, sino que se tiene que ver de forma integrada y ver cómo se circula a través de toda la red desde una perspectiva única, ¿no? Aunque sean dos consellerías diferentes las que son competentes en cada una de las parcelas que le corresponde, tiene que haber una unidad de acción, si no estaremos siempre en la situación en la que estamos en este momento. Vale, pues muchísimas gracias, sobre todo por dar voz a los que hoy no han podido estar aquí y no han podido la oportunidad de subir y expresar sus dudas, sus preocupaciones y creo que nos ha hecho reflexionar sobre la realidad que hay ahora mismo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues agradecemos de corazón todas sus intervenciones que nos han ayudado a comprender cómo se va dibujando nuestro mañana lleno de ilusión y de ganas de vivir con autonomía, con todas esas acciones concretas que han propuesto como mejoras de futuro en unas infraestructuras que solo quieren darnos soporte y apoyo a ese proceso de bienestar y desarrollo personal que todos anhelamos. Y ahora sí, toca hacer un alto en el camino para dirigirnos al edificio de la Sala de Exposiciones de la Lonja del Pescado, donde la Fundación Bondía de la familia Adiem nos ofrecerá un delicioso refrigerio para reponer fuerzas. Nos encontraremos tras esta pausa de 40 minutos para continuar con nuestro programa del Congreso, porque este barco no ha hecho más que zarpar. Que disfruten del café. Que disfruten del café y nos volveremos a encontrar en este salón a las 12:10. Seamos puntuales. Muchas gracias. Creo que no.